Seguidores. Hola de nuevo, seguidores. Bueno, estamos aquí de nuevo. Espero que hayáis tenido una buena salida de año 2020. Un año muy duro, como hemos comentado en otros vídeos. Y bueno, que hayáis tenido un año 2021, un inicio de año 2021 bueno, ¿vale? Yo en estos momentos lo que sí que vengo a decir es que tengo un año 2021 bastante movidito, puesto que ya hemos empezado a hacer intervenciones otra vez, ¿no? A ver, quería comentaros una cosa. Este vídeo básicamente va a ser un vídeo muy rápido. Va a ser un vídeo donde nos vamos a fijar en una cosa. Cuando todos los expertos, cuando todos esos que con la boca grande abren bien la boca y nos quieren explicar cómo es el proceso de la velutina, de la avispa asiática, nosotros lo que sí que tenemos es el culo gastado de ir a hacer intervenciones. A día de hoy estamos a enero, estaríamos a día 12 de enero, evidentemente se supone que todos estos nidos están vacíos. Cuando decimos vacíos es que ya están inactivos, o sea, la administración está diciendo que ya no se tiene ni que actuar. Vale, pues vamos a hacer una cosita muy práctica. Son 8 nidos que hemos intervenido y básicamente lo primero que hacemos antes de las intervenciones con fuego, todos ellos ya son nidos que han venido de finales de diciembre hasta principios de enero, son intervenciones realizadas ahora, o sea, cuando los nidos deberían de estar a mínimos, y vais a ver una cosa, antes de todas las intervenciones que nosotros hacemos, con combustión interna, que es lo más ecológico y lo más limpio y que no deja depósitos ni ensucia, digamos, el medio ambiente, estaríamos hablando de que un día antes lo que hacemos es intervenir esos nidos haciendo agujeros. Haciendo los orificios, porque esos orificios van a facilitar, primero, que las avispas tengan necesidad de quedarse ahí para mantener caliente el nido, ¿vale? Con lo cual no van a salir, van a quedarse ahí a rectificar, a limpiar y a restaurar esos agujeros que hay. ¿Por qué? Porque esos agujeros lo que hacen son ventilaciones, corrientes que lo que hacen es bajar la temperatura media del nido, con lo cual la cría peligra. Y ellas lo saben, y entonces lo que hacen es intentar reparar eso. ¿Y qué conseguimos? Pues que al día siguiente, cuando vamos, nos encontramos la mayor cantidad de avispas en su sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues una combustión muy rápida porque entra el aire y combustiona mucho más fácilmente, ¿vale? También ahogamos antes a las avispas y las quemamos también. Entonces, ¿nos cargamos los nidos? Sí, evidentemente, y los hacemos desaparecer y lo tenemos todo bien controlado. Pero una cosa muy buena que me he dado cuenta es que estas intervenciones que yo hago puntualmente, lo que me dan es un índice de población que puede haber en los nidos. Vamos a ver que cada nido, cuando empezamos a agujerear, cuando empezamos a hacer los orificios para preparar el nido para el día siguiente, nos vamos a encontrar un movimiento de población. ¿Qué hacen? Hay unos orificios que se abren y empiezan a salir como la espuma, empiezan a mirar qué es lo que está pasando. Y evidentemente esa corriente que les entra, lo que hacen ellas es salir para ver qué enemigo hay, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a apreciar realmente la realidad, no ficciones, no tonterías, sino en los nidos los vamos a ver in situ. O sea, vamos a ver el movimiento real que tienen, ¿vale? Y ya te pueden decir misa, ya te pueden decir que esos nidos están abandonados, que esos nidos no hay población, que esos nidos... Como todos veréis nidos que están quietecitos y en cuanto empezamos a perforar el nido empiezan a salir como la espuma. Y vemos una población intensa, mucha gente, mucha población, muchas avispas. Y entonces ahí podéis ver realmente si esos nidos ya están de capa caída o realmente todavía tienen mucho que decir. Y mucho que decir porque de ahí saldrán las futuras reinas y la invasión se alargará. Y entonces... no sé qué intereses hay de decir que esos nidos ya están extinguidos, ya están muertos, que se pueden dejar, que no se tiene que actuar, etc. Bueno, espero que os guste el nido, también que pongáis un like, que lo compartáis, que lo hagáis viral, para que la gente sepa realmente lo que tenemos. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Perdonar, me olvidaba. Que sepáis una cosa. A día de hoy he quitado
la página web que pagaba un montón de dinero y no me estaba dando ningún tipo de beneficio. Entonces es la página web que tenía el enlace para ir al módulo protector. En estos momentos yo este servicio lo tengo anulado, ¿vale? Porque el puente que teníamos para ir pues se ha cerrado de momento. Cuando vuelva a abrirlo, si es que lo abro, ya os lo comunicaré y a partir de ahí ya podréis optar a buscar esos módulos protectores contra la avispa asiática. ¿De acuerdo? Pues nada, si no estás inscrito, suscríbete y dale like y comparte. Venga, un saludo. Vale, pues como lo prometido es deuda, aquí os pongo los vídeos que vais a poder observar respecto a estos nidos que dicen pues que no están activos. De hecho, tú ves un nido, aquí lo tienes, y ves muy poco movimiento, ¿verdad? Bueno, pues luego volveremos a este nido. Pero ahora de momento vamos a este otro, ¿vale? Aquí podéis ver cómo en cuanto empiezo a dar disparos y perforaciones, empieza a generarse un movimiento brutal. Esos nidos son nidos que están muy quietecitos, que por el frío ellas están letargadas, con lo cual están muy poco activas, pero el día que hace más calor y tal, se mueven. Y si hacemos esas perforaciones, mirad qué cantidad hay. Ahora podéis observar otro nido, ¿vale? El anterior, el que estaba quietecito, y que no se veía más que dos que se movían, aquí empieza a haber perforaciones y se empieza a mover cada vez más, ¿vale? Perdonar el movimiento, pero es que una de mis hijas me acompaña a veces y en este caso mi hija mayor pues tenía un pulso un poco, bueno, mirar hacia arriba con la cámara es pesado, pero ya podéis ver la cantidad que se empiezan a mover en cuanto disparamos. Aquí veis que están tranquilas, que hay muy pocas, pero empezamos a disparar. En todos los nidos, ya llevamos, sería el tercero, el cuarto, sería el cuarto, y lo que veis es, en un principio que no hay movimiento, pero en cuanto empezamos a perforar el nido, mirar ahora, cómo empieza a haber un movimiento cada vez mayor, salen cada vez más cantidad, lo podéis apreciar. Y de hecho, si os fijáis, esas perforaciones veréis que del agujerito van saliendo como si fuera una fuente, un goteo de agua, como si de repente hubiese un escape, ¿vale? Y cada vez hay mucho más movimiento, podéis apreciar en este nido como cada impacto que recibe hay más cantidad de avispas saliendo del nido y evidentemente haciéndose presente. Estos son nidos que se han dado como perdidos, son nidos que en cierta manera, si no hubiésemos tenido el aviso y hubiésemos ido a confirmar que realmente estaban vacíos, no nos hubiésemos dado cuenta realmente de que estaban llenos. O sea, esto es como la caja de Pandora. O sea, tú tienes un nido ahí a lo alto y no ves apenas movimiento. Te tienes que quedar mucho rato para observar un movimiento, o tienes que esperar un día de mucho sol, que la temperatura suba a 16 grados, entonces, o 17 grados, y entonces empiezan a moverse más, ¿no? Pero en cierta manera, ellas lo que hacen es el mantenimiento, fijaros, cada vez más cantidad. Estamos viendo realmente un potencial, imaginaros la cantidad de avispas que hay. Dentro todavía hay muchas más que están manteniendo la temperatura del nido. Fijaros, impresionante. Ahora veréis otro ejemplo claro de otro nido. En este caso el próximo que vendrá es un nido secundario, ¿vale? Ya veréis que la forma es de pera o de higo, ¿vale? Tiene una forma, es enorme, a diferencia de este, por ejemplo, este sería un terciario. Realmente hay mucha reina aquí. Los terciarios son las incubadoras de reinas, y lo que es evidente es que este terciario hay mucha cantidad de avispa. O sea, quiere decir que aquí se están cuidando muy bien a todas esas hembras, esas futuras reinas que van a salir de este nido.
O sea, realmente mirar la cantidad. Y este nido se decía que estaba inactivo, era un nido que lo tenían abandonado, era un nido que no se le daba importancia y que realmente se iba a dejar, si no nos hubiésemos dado cuenta, se hubiese podido dejar ahí para no actuar. O sea, porque ya estamos en invierno, estamos hablando de finales de diciembre. Claro, finales de diciembre esto está más que muerto, según cuentan, ¿no?, los grandes expertos. Que me río un poco de los grandes expertos, porque claro, a la hora de la verdad, cuando tienes el culo pelado de estar haciendo intervenciones, te das cuenta que todas esas tonterías, patrañas y chorradas que se suelen comentar es una forma de tranquilizar a la gente, a la población, y de tenerlos aletargados, tenerlos atontados, que realmente la gente no se queje, ¿vale? Pero fijaros, este nido, que es un nido que ha empezado, si os acordáis, con muy poca población, había muy poca avispa fuera. Las avispas han empezado a salir en cuanto hemos empezado a acribillar a perforaciones el nido. Sabéis que ya lo he comentado en más de una ocasión, de que los nidos nosotros los perforamos porque de esta manera lo que conseguimos son varias cosas. Una, ver la cantidad de población real que existe dentro del nido. Dos, obligar a las avispas a quedarse en el nido al día siguiente porque pasan toda la noche calentando ese nido porque si se enfría pueden perder la cría, ¿vale? Y tres, al día siguiente por la mañana cuando llegamos podemos actuar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el nido quema muy rápido, combustiona muy rápido, entra humo muy rápido, las ahoga y las quema. Y el nido quema muy rápidamente, con lo cual estamos teniendo un 3 en 1. Es fantástico, ¿vale? Bueno, vamos a dejar este nido y vamos a pasar a un siguiente nido, que es el que os he comentado hace un momento, que va a tener una forma tipo pera, tipo lágrima, ¿vale? Tipo higo, y que está claro de que es un secundario. ¿Por qué? Primero por la forma y segundo por el gran tamaño que tiene. Los secundarios realmente tienen un tamaño enorme. Podéis apreciar que muchas veces lo comparan con una bombona de butano, ¿vale? Pero yo diría que yo he visto nidos mucho más grandes, superiores a una bombona de butano. En el caso de este nido, que ahora vamos a cambiar, mirarlo, es un nido que era gigantesco. Realmente, aquí veis la tranquilidad con que estaba el nido y empezamos a perforarlo y vais a empezar a ver el movimiento de avispa. Desde el principio, que había muy poco movimiento, fijaros en la cantidad de movimiento que cada vez hay más. Porque en cada agujero, cada orificio, cada entrada de ventilación, cada entrada de aire que entra en el nido, baja la temperatura del nido. Y consecuentemente ellas lo que hacen es salir para ver quién está haciendo esos agujeros y defender su casa, evidentemente. Fijaros la cantidad que se va moviendo. O sea, en un principio, si habéis visto el nido, además hay viento que nos ayuda mucho, porque ese viento entra en el nido y obliga a todas ellas a empezar a salir a ver qué está pasando, porque el nido está modificándose la temperatura. Y cuidado, las crías, las larvas, las crisálidas, tienen que estar ahí a una temperatura correcta para el buen crecimiento y el buen mantenimiento del nido, con lo cual es súper importante que esté cerrado, que esté fuera de viento, de temperaturas extremas, y evidentemente el hecho de que nosotros lo perforemos y hagamos esa entrada de aire, lo que genera es una dispersión de ese calor y una bajada de temperatura del nido. Y eso comporta a una crisis dentro del nido, con lo cual empiezan a salir todas a ver qué es lo que está pasando y evidentemente lo que empiezan a hacer es quedarse dentro e intentar rectificar, ayudar, entre ellas se ayudan e intentan modificar otra vez, sellar todos esos orificios que nosotros hemos creado, artificialmente, claro.
Y de esta manera es lo que conseguimos, ¿no? Que ellas no se muevan de ahí, que se queden en el nido y al día siguiente poder eliminar la gran mayoría de avispas, ¿no? Y sobre todo también generar esa combustión interna mucho más fluida, mucho más rápida y evidentemente más eficaz. Ahora vais a ver otro nido y empezaremos igual, siempre se empieza igual, con un nido muy tranquilo, sin casi movimiento de avispa, ¿vale? Que da lugar a pensar que son nidos abandonados, pero que no lo son. Y lo vais a ver. O sea, es que no vais a tardar en ver esa evolución de ser un nido, mirarlo, muy tranquilo. Aquí lo podéis observar, podéis apreciarlo, ¿vale? Hay una que se mueve o dos o tres, pero empezamos a hacer agujeritos y mirar el agujero central de la pantalla y veréis que van saliendo, no paran de salir, porque el aire, la corriente de aire que se genera ahí, crea esa fuga. Y esa fuga, mirad la cantidad de avispa que va saliendo de ese agujerito. Evidentemente vamos perforando más agujeros y de cada agujero empiezan a salir más. Y vais a ver que de estar tranquilito el nido con 3 avispas, empieza a haber mucha avispa, mucha negrura, mucho movimiento, que realmente nos indica que es un nido que no está parado, que no es un nido inactivo, no es un nido que podamos dejarlo tranquilo, que nos olvidemos de él, porque es que realmente va a ser un nido de expansión de esta plaga, pero no se sabe por qué. Hay una intención de información o de desinformación que estamos un poco alucinados los que entendemos del tema, ¿no? Porque pensamos, pero ¿cómo puede ser que se esté diciendo que estos nidos ya están inactivos, ya están abandonados? ¿Cómo puede ser? Pues aquí tenéis ejemplos. Aquí podéis ver todos estos nidos que os estoy compartiendo y que empiezan estando muy tranquilos, sin movimiento alguno, y se genera a través de esos orificios que yo hago, empieza a generarse un movimiento y una salida con una fluidez enorme. Aquí podéis observar realmente que estos nidos no están abandonados, que son nidos que funcionan y que nos van a dar muchos problemas. Y que la gran mayoría de esos nidos que nos están diciendo que están ahí y que no nos preocupemos, que ya es invierno y que ya no tienen nada que hacer, son como estos, son como los que os estoy enseñando. Este es un claro ejemplo, ¿vale? Veis que dejan de estar porque se quedan dentro a intentar arreglar, a reparar esos agujeros. Mirad otro ejemplo para que veáis. Empezamos con tranquilidad, ¿vale? Y empiezan los orificios y en cuanto empiezan los agujeros, fijaros, ¿lo veis que está tranquilo? No hay apenas movimiento. Mirad, sale una, sale dos, sale tres. ¡Bu, bu, 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 bu! Empiezan a salir como locas. ¿Vale? Mirad, mirad. Mirad cómo no paran. Estos son los nidos que dicen que no hay población, que están abandonados, que no nos preocupemos, que están a lo alto, están a 50 metros, 40 metros, 30 metros y que están ahí, que no pasa nada. ¿Vale? Están abandonados, miradlos. Ahí lo tenéis. Nos ayuda el viento, ¿eh? ¿Veis que se mueven las ramas? ¿Por qué? Primero, porque se genera un movimiento dentro del nido, ¿vale? Es el nido el que está generando un movimiento también. Evidentemente hay una brisa, ¿vale? Y eso nos ayuda a potenciar lo que queremos ver, que es la cantidad de población que tenemos en estos nidos, que si habéis visto el principio, estaba completamente vacío, estaba sin actividad. Pues mirad qué actividad que tiene. Vamos a ir a ver el último nido, que será ya el último nido, porque podría poneros más nidos, pero bueno, yo creo que con estos 8 nidos que os he enseñado, mirad este nido. Está tranquilo, ¿verdad? Fantástico. Mirad, ¡pum! Aparecen por ahí algunas. ¿Lo veis? Mirad cómo se activa. También es un nido abandonado, es un nido inactivo. Mirad, es un nido que no hay nada. Nada, sí, se puede dejar ahí, se puede dejar, fijaros. Estos son los nidos que nos están diciendo a todos que están vacíos, que no tienen continuidad. Esto estamos hablando de enero. Señores, mirad la cantidad de población que existe en este nido.
Esto es un nido terciario, que lo sepáis. Un nido que se llama guardería de reinas. Aquí hay reinas. Todas estas que estáis viendo que salen a defender son las que cuidan a las reinas, las futuras invasoras. Observar, porque no me cansaré de decir, a todos esos con la boca tan grande que tienen y que nos explican tantas tonterías y tantos cuentos, que vengan aquí a explicarnos qué coño pasa con estos nidos abandonados. Aquí yo no veo un abandono. Bueno, pues ante todo, lo dicho, un saludo. Espero que hagáis viral este vídeo, que se comparta, que la gente lo pueda ver, que se quite la venda de los ojos y que presione a sus ayuntamientos para que hagan algo respecto a estos nidos que quedan ahí dejados de la mano de Dios, pensando de que, bueno, que son nidos que no tienen continuidad. Pues sí, señores, tienen continuidad y nos van a dar muchos problemas de cabeza. Un saludo y nada, hasta la próxima. Misión cumplida.